Somos la primera vista en temas de interés. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. Espero que le estén pasando muy bien. Solo en uno estamos. Ahí. Pues quizás aquí tengo ahí la falla. 6 de julio, hoy es jueves. Jueves de tranquilidad. Algunos sectores no han trabajado. La mayoría de estudiantes, por lo menos en el municipio de San Salvador, tampoco han asistido a clases, así que el tráfico nos ha permitido tener un excelente inicio de día, por lo menos en ese rubro, en esa área. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Tengo el gusto de que nos acompaña Luis Treminio, él es el presidente de Campo, organización que aglutina a 15 organizaciones más. Sí, entonces que son de agricultores, ganaderos, que están a nivel nacional. A nivel nacional. Quizás nos vamos a acercar un poco, Luis, para poder conversar con toda la audiencia. Gracias a Radio Fonseca 92.1 en el departamento de La Unión, que está en sintonía del 106.9, TV1 El Salvador. El amigo de Luis Treminio, el doctor Freddy Amaya, está pendiente de esta señal. Luis, buenos días, bienvenido. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de la 106.9 Radio. Bueno, que nos alegra, Luis, que esté con nosotros y espero que nos traiga buenas noticias, aunque muy temprano nos hacía llegar una nota donde decía que en el departamento de La Paz baja el 25% la producción de los ganaderos. De los ganaderos en leche. Sí, en leche. El problema que a nivel nacional, las lluvias han sido mucho menos que en los años anteriores. Esto ha afectado la producción agrícola, ha afectado la producción ganadera. En Oriente, en el mes pasado tuvimos un foro donde la gente, los productores, con los líderes que los reunimos, decían que de continuar la situación así o las proyecciones así, ellos no van a sembrar. Oriente siembra principalmente postrera. Entonces esto lo está dando como indicador que vamos a tener un déficit superior al que nosotros ya habíamos proyectado. De no sembrarse postrera significa 6.600.000 quintales. Esa es la cantidad que tenemos proyectada a sembrar para 600.000 quintales de granos básicos. Es la cantidad que nosotros tenemos proyectada. La proyección. Ya tenemos un déficit de 5 millones, casi 5.200.000 quintales, y sumamos a esa cantidad la que estamos proyectando sembrar en agosto, y se los hacen 11.800.000 quintales, que es casi el 50% del consumo nacional. Para el consumo nacional se necesitan 25 millones de quintales de granos básicos, entre maíz, frijol, arroz y sorgo. Luis, voy a comenzar como decía, con esa nota que usted compartía con nosotros. Muchos pueden decir, ¿y qué tiene que ver el niño, el agua con la leche? Lo que pasa es que el ganado se alimenta de pasto. Si no hay lluvia, no hay pasto. Este mes los ganaderos proyectan comenzar a darle pasto al ganado a partir de mayo. Mayo y todo el invierno le dan pasto. Los siguientes meses ellos guardan pasto de un año anterior para irles dando mes a mes y así llegar al siguiente invierno. Este año el invierno se atrasó. Los ganaderos comenzaron a comprar concentrados para poder
completar el ciclo agrícola, digamos, y comenzaron a elevarse los precios de los insumos para la alimentación del ganado. Además de eso, como no había mucho pasto y el concentrado es mucho más caro, entonces lo que los ganaderos comenzaron a hacer es buscar como que las vacas alimentaran a los terneros, y eso disminuye la producción de leche. Entonces, o sea, porque una buena cantidad de leche la consume el ternero. Entonces ese es el otro problema que tenemos, y por eso es la disminución en cuanto a la leche en prácticamente estos 2 meses, mayo y junio, que se suponía que ya las primeras lluvias por lo general se dan a finales de abril, y eso ayuda a que el pasto comience a crecer y empiece a... Pero no se da solo en La Paz. No se da solo en La Paz, sino que se da a nivel nacional. Y ya en Oriente habíamos dicho nosotros en el foro que estuvimos, los productores o los líderes de los productores los empezaron a decir que el ganado ahí se ha muerto de hambre prácticamente. Hemos tenido noticias, y bueno, ustedes tienen una estadística, me imagino, diferente, pero donde se reporta que cabezas de ganado mueren. Sí, prácticamente en el foro los reportaron que son 45, según la gente que los reportó ahí la información, son 45 vacas que se murieron en la zona de Oriente. Esto implica que la situación está complicada. Por ejemplo, ayer salía una noticia que además de el niño está afectando a todos los países de Centroamérica, y esto que tenemos que ver, digamos, nosotros con los otros países de Centroamérica. Hubo un ministro que, por ejemplo, en el 2020 él decía: los salvadoreños no deben de preocuparse por la alimentación, porque Nicaragua tiene buena producción. O sea, y de venir esa información de parte de un ministro de Agricultura, es que quiere decir que la agricultura en El Salvador la tenemos mal, y la visión de los ministros también está bastante mal. O sea, ayer el director ejecutivo de Fonsalprodece, Rubén Quintanilla, nos decía: Libia o Líbano, El Salvador y Nicaragua son los que entran en la lista de los países más desérticos. O sea, hoy no nos podemos ni siquiera amparar en Nicaragua también. Exactamente, y el problema, o sea, por ejemplo, Nicaragua tiene su reserva estratégica. El presidente Ortega cerró frontera primero para completar toda la reserva estratégica que ellos tienen. Hasta posteriormente, si ellos logran con su producción completar su reserva estratégica, es que va a poder dejar salir producto. Nosotros hemos dicho en otras entrevistas que el problema se los está dibujando casi similar al 2008. En el 2008 hubo escasez de frijol en todo Centroamérica, y el gobierno tuvo que traer el frijol prácticamente de un país africano, de Etiopía, lo trajimos. Al final el frijol tiene similares características, pero el sabor no es lo mismo, por una parte, y por otra parte, al traerlo de más lejos te cuesta mucho más caro. Entonces esa es la situación que los estamos enfrentando. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Es que el gobierno, el ministro de Agricultura, ha estado ausente de esta situación. O sea, ¿pero y cómo es posible esto? O sea, ¿para qué están? Falta de visión, y nosotros le hemos dicho, en el programa anterior que estuve contigo, planteaba que el problema es que no tenemos una política nacional agropecuaria. Al no tener una política nacional, la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema es que en este gobierno han habido 4 ministros de Agricultura. O sea, cada uno que llega va empezando. Ninguno termina su idea, digamos. Ninguno ejecuta su plan, porque cuando ya tiene el plan elaborado, prácticamente o lo cambian o renuncia o cualquiera de las situaciones. La cuestión es que llega un nuevo titular
el problema, al no tener una política nacional, decimos que él llega a inventar. ¿Y cuál es el problema que hay al inventar? O sea, si tuviera los 5 años, tal vez tuviera alguna posibilidad de hacer algo, pero al no tener los 5 años, esto se vuelve cada vez más complicado. En el 2018, por ejemplo, las Naciones Unidas les orientaron a los gobiernos que deberían de trabajar en un plan de contingencia para el corredor seco. Guatemala, Honduras y Nicaragua lo elaboraron, El Salvador no. O sea, no tenemos un plan de contingencia para el corredor seco. Y si a esto le sumamos que no tenemos un plan nacional de agropecuario o una política nacional agropecuaria, esto pone en mayor desventaja a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque no están a la despensa de el clima, a la despensa de falta de información. El ministro no se pone al frente del sector. Hay mala coordinación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está diciendo, por ejemplo, dijo el 20 de mayo va a comenzar el invierno. No comenzó, pero el ministro de Agricultura estaba orientando desde el inicio de mayo, hay que comenzar a sembrar. O sea, y toda la gente que le siguió las recomendaciones al ministro de Agricultura perdió. Fueron 6,000 manzanas que nosotros contabilizamos, que esa gente tuvo que volver a resembrar. ¿Va a afectar esto a la producción nacional? No lo afecta porque la gente volvió a sembrar. Entonces prácticamente eso se puede decir se recupera, pero ya va a costa del productor nacional. O sea, año con año el productor nacional o la alimentación aquí en el país la subsidia prácticamente los pequeños productores. Es contradictorio que los productores de subsistencia, que son, se supone, los dentro del el escalón, digamos, de la producción nacional, los más pobres son los que subsidian la alimentación un poco barata para las ciudades. O sea, ¿y cómo lo hacen? Un poco, ellos no contabilizan en sus en sus costos de producción la mano de obra, por eso pueden darse, la producen ellos mismos, o sea, ellos y su familia. Entonces, prácticamente con esto pueden vender un poco más barato que el costo de producción. Si ellos contabilizaran la mano de obra para hacer sus costos de producción, lógicamente no venderían a $23, por ejemplo, que fue el precio más alto que vendieron en este ciclo agrícola. Y el costo de producción del año pasado fue de $25.43, o sea que de entrada perdieron $2.43 de los que mejor vendieron. Hubieron gente que vendió a $17, $18 el quintal de maíz. Quisiera entender algo. Sabemos perfectamente que cada cierto tiempo viene el fenómeno del niño, después es la niña más, es la constante, digamos, pero deberíamos de estar preparados, por ejemplo, para este año, que ya se sabía que el niño venía. O sea, sí, no es que se lo inventaron y de repente llegó. Sí, o sea, y por eso nosotros... ¿Hay políticas? No, por eso es que decimos, no tenemos una política nacional agropecuaria. Nosotros decimos, esta política debe reunir por lo menos 3 ejes transversales. En primer lugar, que trascienda gobierno. O sea, no se vale que se dé el corte entre un gobierno y el otro. Entonces, si tuviéramos una política nacional que trascienda gobierno, se le puede dar continuidad a los proyectos que quedan sin ejecutarse. En segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático. Y en un tercer lugar, que sea elaborada por todos los participantes del sector agropecuario. El gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo, hizo el plan de agricultura familiar, pero al final de cuentas no fue elaborado por los productores nacionales, fue un equipo de expertos supuestamente de Brasil que vinieron a hacer el plan de agricultura familiar. Al final sacaron del plan de agricultura familiar el sorgo, porque ellos decían que el sorgo no servía para nada, y es vital, el sorgo es vital para la crianza de
las aves de corral, incluso para el mismo ganado, para la alimentación del ganado, y ellos lo sacaron del plan de agricultura familiar. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y el otro problema que tenemos es que este gobierno solo vive improvisando, o sea, no hay una continuidad. Por ejemplo, el ministro David Martínez hizo su famoso plan maestro de rescate a la agricultura, y el plan maestro de rescate a la agricultura lo amarró a 2 fideicomisos. Un año, 2 meses después que se presentó a la Asamblea y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, no se ha comenzado ni a ejecutar el famoso plan de rescate al sector agropecuario. Entonces, y no se comenzó a ejecutar porque no pudieron conseguir el dinero para ese fin. Luis, ¿qué hacen las organizaciones? No campo, sino las que están todavía más cerca del agricultor, o que ellos son. Sí, mira, el problema es que hay una actitud de parte de este el fertilizante por las nubes. Sí, no, pero además de eso hay una actitud de parte del gobierno de buscar cómo ir que las asociaciones vayan desapareciendo, ¿Pero y qué se gana? Que no lo estén criticando prácticamente. O sea, a este gobierno no le gusta la crítica. Por ejemplo, nosotros al inicio de este ministro de Agricultura, en el mes de diciembre, intentamos reunirlos con él. El día siguiente que tomó posesión, tuvimos una reunión de 10 minutos prácticamente. Nos dijo que no tenía mucho tiempo, que estaba tomando posesión del cargo, que los reuniéramos el 4 de enero. Llegamos el 4 de enero con diferentes organizaciones o gremiales. Llegó la Mesa Agropecuaria, llegó AMPRE, llegamos nosotros y llegó el Frente Nacional Agrario. En esa reunión, en esa espera, estuvimos 2 horas esperando. A las 2 horas salió el ministro y nos dijo: miren, ahorita no tengo tiempo, acaban de nombrar al viceministro de Agricultura actual y lo tengo que presentar. Pero además, los dijo claro, nosotros como ministerio no tenemos intenciones de seguir reuniéndolos con las organizaciones. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo directamente con los productores. ¿Tienen capacidad para hacer eso? No la tienen. No la tienen porque el CENTA, por ejemplo, que pudiera ser la institución encargada de coordinar con los productores, tiene muy poco presupuesto, tiene muy poco extensionista. O sea, sí, un extensionista es para 4 municipios. Creo que ahora le va a ser más fácil con esto que quitaron los 218 municipios, que solo van a haber 44. Creo que el extensionista sí va a poder controlar el municipio. O sea, en territorio siempre va a ser el mismo, pero ya solo va a ser para un municipio, porque van a estar unidos 4 o 5 municipios. El otro problema que hay, un día de esto, uno de los miembros de nuestra asociación llegó a buscar una audiencia con el viceministro, y el viceministro le dijo textualmente: no te doy audiencia porque no tengo ningún interés de reunirme con la gente de campo, y vos sos miembro de campo. Entonces así llega el nivel de estos titulares en relación con las organizaciones. O sea, hay un boicot contra las asociaciones, y principalmente las asociaciones que estamos cercanas al productor y le estamos diciendo: mire, estos son los problemas que tenemos. Ellos quisieran tener organizaciones que estuvieran aplaudiendo todo lo que no hacen, porque prácticamente no hacen nada, no están haciendo nada. Entonces ese es el problema que tenemos. O sea, falta de una visión política de parte del ministro de Agricultura, y por ende una falta de visión política del presidente de la República. O sea, no tiene claro que él quiere solucionar toda la situación de la alimentación a través de importaciones, y estas importaciones, por ejemplo, México ya prohibió que ingrese maíz de los Estados Unidos.
y lo prohibió porque el maíz de los Estados Unidos es transgénico. Entonces, esa es la primera cuestión. Y además que hizo un convenio de comprarles 1.400.000 toneladas de maíz a los productores nacionales. Entonces, esa situación que los gobiernos de la región están haciendo, este gobierno no la hace, quiere solucionar con importaciones, o sea, con productos. Al traer importaciones, traen productos de muy baja calidad, son productos que se mantienen 4 o 5 años embodegados, por lo tanto son tratados químicamente. Y además el otro problema que hay es que aquí en El Salvador es prohibido producir con transgénico, pero no es prohibido consumirlo. Entonces deberíamos, si es prohibido producirlo, también debería ser prohibido consumirlo. Entonces, y si no es prohibido consumirlo, entonces que permitan que el productor nacional también pueda sembrar transgénico. Ahora, Luis, quisiera retroceder un poco en el tiempo cuando sale el ministro y les dice que ya no tiene interés en reunirse con las organizaciones, digamos. Eso me parece un chiste. Y un chiste de mal gusto, sí. Además. O sea, ¿cómo un ministro de Agricultura se puede dar el lujo de decir no me interesa reunirme con ustedes? Que ustedes, además de ser una organización, representan a 15 más. O sea, estamos a nivel nacional. Según los datos que tenemos nosotros, influimos en 125,000 personas. O sea, y estas personas tienen familia también, productores, estos productores tienen familia. Entonces, ¿cómo se puede decir no estoy interesado con ustedes, que se pueden, el mensaje que él transmite, que los pudiera transmitir a nosotros se lo podemos transmitir con mucha más facilidad a los productores, porque tenemos líderes municipales, tenemos líderes cantonales, líderes de comunidades, de caseríos, y o sea, nosotros hemos dicho, nosotros no somos enemigos del gobierno, al contrario, nos gustaría que el gobierno dejara participar a campo en la toma de decisiones para poder beneficiar al sector agropecuario. O sea, no estamos pidiendo nada regalado, sino que le estamos diciendo, estamos dispuestos a trabajar en conjunto con ustedes. Durante 4 años se lo venimos diciendo, y mucha gente puede decir, no, ustedes solo critican a este gobierno, o no es cuestión política. O sea, el sector agropecuario o la comida no tiene posición ideológica. Comen los de derecha, comen los de izquierda, comen los que están en el gobierno. O sea que del sector agropecuario, como dicen, sin agricultura no hay comida, y si no hay comida, lógicamente va a haber crisis alimentaria. La FAO ya está diciendo que en este año suben de 1 millón a 1.600.000 personas en crisis alimentaria, y que para el siguiente año ese 1.600.000 consumidores, o gente que está en crisis alimentaria, vamos a llegar posiblemente a 3 millones de personas. O sea, que estamos hablando de casi el 50% de la población va a estar en crisis alimentaria. Y es muy preocupante. 7:34 o 35. Ya está con nosotros Luis Treminio, él es presidente de Campo. Al regresar ya puede empezar a dejar sus mensajes en nuestras plataformas digitales, Facebook, en YouTube, lo puede hacer en Twitter también, en los posts que hemos puesto de publicidad anunciando esta entrevista. Puede dejarnos también sus notas de voz o sus mensajes de texto en el WhatsApp 76168383, y la línea telefónica siempre está disponible para ustedes, 2225-2286. Radio Fonseca 92.1 en el departamento de la Unión está retransmitiendo esta entrevista. La Voz Juvenil allá en el departamento de la Unión, les decía, está con todos ustedes. Así que muchas gracias, al igual que damos las gracias porque esta transmisión llega gracias a Esenciales, productos y servicios de higiene y limpieza. Puede hablar, puede contactarnos en el 2523-5438, se lo repito, 2523-5438, nos puede buscar en Facebook como Esenciales
SB. Hacemos una breve pausa para que usted vaya a agarrar un poco más de café o se sirva sus pupusitas y pueda desayunar con nosotros. Ya regresamos. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos. Somos la primera vista en temas de interés. Buenos días, 7:40 la hora, 106.9 es la radio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, 106.9 FM Radio, así de fácil. Suscríbase, toque la campanita para que podamos comunicarle a ustedes todo el contenido nuevo que tenemos para cada momento de nuestras transmisiones. Suscríbase, 106.9 FM Radio. Hacemos más grande la comunidad y comente, dele me gusta, comparta también estas señales en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Ahí nos puede encontrar en todas como 106.9 FM Radio. Luis Treminio es nuestro invitado. Él es el presidente de Campo, que son organizaciones que están alrededor de todo El Salvador, y donde ya se tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, Campo tiene su personería jurídica desde el 2011, pero comenzamos a trabajar en unidad estas 15 organizaciones a partir del 2007 más o menos. Venimos trabajando en coordinación. En el 2011 decidimos obtener nuestra propia personería y desde el 2011 estamos legalmente constituidos. Bueno, nos alegra. Bueno, quiero entender algo dentro de la agricultura. Se habla mucho, y usted mencionaba, sin agricultura no hay comida, digamos. O sea, eso es la base fundamental. Y muchos dicen, pero es que las verduras y las frutas ahora no le gustan mucho a las personas, a los jóvenes, digamos. Pero es la base fundamental, porque no es solo sembrar.
Sí. La ganadería también está, es parte de. Sí. Y culturalmente, por ejemplo, no hay un salvadoreño que no coma pupusa. Sí. Las pupusas la producen del maíz, o sea, el frijol, el queso, o sea, de ahí viene las pupusas, pues, o sea, eso para empezar. El problema que tenemos, y lo reiteramos nosotros, es que no hay apoyo de parte, o no ha habido, para que este gobierno no se sienta tan mal, no ha habido apoyo de los últimos 7 gobiernos al sector agropecuario. Y el problema es que este gobierno ha sido, digamos, el que menos apoyo ha tenido. Continúan con el... Pero es que muchos me van a decir, pero le siguen dando el paquete agrícola. Sí, pero es un paquete agrícola que lo utilizan para fines electorales desde su surgimiento. O sea, el paquete agrícola no es que este gobierno se lo inventó. El paquete agrícola viene funcionando desde el 2008 con el gobierno de Elías Saca. Fue el primero que comenzó a dar paquetes agrícolas en el 2008. Y es más, el gobierno de Elías Saca daba 2 quintales de abono, 22 libras de semilla, y daba paquetes de sorgo, daba paquetes de frijol. El gobierno de Mauricio Funes lo recortó a 1 quintal y a 22 libras de semilla de maíz, sacó del programa de paquetes agrícolas el sorgo y daba paquetes de frijol. Este gobierno ha continuado con la misma dinámica de entregar un paquete agrícola. El problema es que al final se vuelve un programa electoral. ¿Por qué se vuelve un programa electoral? Porque año con año cambian el padrón que tenemos. O sea, y el problema no es que saquen gente que no es productor, sino que el problema es que sacan a la gente que no es de su partido y meten nueva gente que sean de su partido. Por ejemplo, el ministro David Martínez reconoció públicamente que se estaban entregando en el periodo que él estaba el 25% de los paquetes agrícolas a personas que no eran productoras. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos dicen que están dando 600,000 paquetes, de esos 600,000, 150,000 paquetes son entregados a personas que no son productores. ¿Y para qué se lo entregan si no son productores? Entonces estas personas lo reciben y inmediatamente lo venden o lo regalan, pero al final de cuentas son personas que no lo utilizan ellas como tal. Entonces ese es el problema que tenemos, y el problema que nosotros le hemos dicho y hemos reiterado a los diferentes gobiernos: el paquete agrícola no debe ser manejado por las alcaldías. El paquete agrícola, ya que tienen designado al CENTA para entrega de esos paquetes, que el mismo CENTA sea el encargado de el levantamiento de listas. Exactamente, por eso decimos, estos paquetes son de manera, se utilizan para cuestiones electorales. Usted va a cualquier alcaldía y van a ver gente promoviendo al partido en el gobierno, gente haciendo listados con camisas de nuevas ideas, y si no son de nuevas ideas prácticamente no te inscriben dentro del paquete agrícola. Ese es el problema que tenemos. Bueno, Luis, permítanos hacer una comunicación con nuestra audiencia. 22 25 22 86. Buenos días. Luis Treminio de Campo está con nosotros. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buen día. Bienvenido el señor Treminio. Muchas gracias por asistir y darnos a conocer los grandes problemas que tiene. No es como esa ley alimentaria, pero seamos bien claros. Yo como ciudadana y vivo en Santa Ana le digo, el peor gobierno que hemos tenido es Nayib Bukele, porque tiene concentrado el poder, y que sabe de agricultura, que sabe de transporte, que sabe del hambre que está pasando el país, no sabe nada. Entonces, porque tiene concentradas las instituciones, debería de independizarlas, de que cada quien tome su labor, porque a cada quien se le pagan jugosos salarios para que trabaje, pero ahí están avalándole todo, y
ha llevado de pique, porque sinceramente hay gente que se está quejando aquí en Santa Ana que los paquetes están concentrados. Fíjese que a una sola familia le dan hasta 5 paquetes, como los $300. Aquí tengo yo mis vecinos que viven 6, y los 6 llegaron al DUI a cobrar los $300. Entonces las cuestiones, dijeron que por cada hogar. Entonces este señor ha hecho una jerigonza, y hay gente que está quejando que no ha recibido su paquete. Hay gente que lo está vendiendo, o sea que a su partido se lo está dando. Y lo último que le quiero decir, señor Treviño, tal vez tiene tiempo de decir que cada gobierno en el mundo tiene la culpabilidad de que el cambio climático se vaya también de pique, porque las grandes potencias contaminando, El Salvador contaminando, y más que todo este gobierno que nos quiere quitar, nos ha quitado las áreas protegidas, los ríos limpios los quiere convertir en cloacas para las residenciales. Hay que ser una ciudad, y creo que ya pusieron hasta un templo evangélico. Entonces este señor va a terminarnos de encementar y de matarnos de hambre. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. Sí, definitivamente, o sea, nosotros hemos dicho hay que cambiar la forma de producir. No podemos seguir produciendo en un 100% con agroquímicos, por dos cuestiones, además de económica, es la principal, que afecta el medio ambiente, y que además de afectar el medio ambiente afecta al productor cuando lo está aplicando, y afecta al consumidor cuando lo está consumiendo. Entonces ese es el problema. Deberíamos de tratar de cambiar la forma en que se produce los alimentos. Y la otra cuestión que hemos dicho, o sea, además de la responsabilidad que tiene el gobierno con el medio ambiente, también nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad. O sea, al final el cambio climático no es por problemas de la naturaleza que quiso cambiar, sino que por la participación del ser humano es que se están dando estos problemas que tenemos. Año con año las situaciones van más críticas ambientalmente. Este año decíamos que el Niño va a afectar al territorio nacional o a Centroamérica, y ya están diciendo los expertos que este fenómeno, como no lo vamos a considerar un fenómeno, una presencia del niño débil, esperando buenas, como lo peor es que viene un niño fuerte. Ese es el problema que tenemos, y al venir un niño fuerte prácticamente vamos a tener no posibilidades de una buena alimentación o una buena distribución en cuanto a la cosecha nacional. Ya decíamos, está en riesgo la postrera, 6.600.000 quintales. Estos prácticamente 12 millones de quintales que están sembrados actualmente, eso va a haber una disminución. Nosotros lo decíamos ayer en un reportaje que hicimos en un diario local, que las plantas no se están desarrollando, normalmente están teniendo menos posibilidades de desarrollarse, el grano va a quedar pequeño, va a haber menos producción, o sea, va a haber menos productividad, y además que va a afectar la calidad del grano. Pregunta para su invitado: ¿conoce algún plan de emergencia para ayudar al campo de parte del gobierno para cuando el niño nos golpee más fuerte? ¿Se resolverá todo con paquetes alimenticios? Así lo va a pretender hacer el gobierno. El problema que nosotros hemos dicho y hemos reiterado que se necesita. En el 2008 le recomendaron, en el 2018 no estaba este gobierno, pero él tomó posesión en el 2019, pero tiene 4 años de prácticamente estar en el gobierno, no se ha hecho el plan de contingencia para el corredor seco, no hay un plan de contingencia para el que tenga que ver con la presencia del niño, y a pesar que la gente del NOA desde marzo está diciendo que vamos a tener presencia del niño. Se esperaba que entrara en julio, pero ingresó antes. Ya toda esta sequía es producto del fenómeno del niño, entonces no hay un plan de contingencia. Y
nosotros decimos que debe haber algo más macro, pues, la política nacional agropecuaria. Buenos días, Francisco. Si bien es cierto el fenómeno del Niño es algo externo que no está en el control del gobierno, el cambio climático es global y nos afecta a todos. Yo trabajo en el campo con mis abuelos y el paquete agrícola lo han entregado a tiempo. ¿A tiempo a dónde? Sí. Porque todavía en Oriente no han terminado de entregar los paquetes agrícolas. O sea, no estamos hablando en contra del gobierno, estamos diciendo las realidades. O sea, vaya y revise la página del MAC y mire que todavía no han llegado a San Miguel, a La Unión y a Morazán, no lo han entregado. O sea, y además que el paquete agrícola solo representa el 5% del costo de producción. O sea, ese es el problema que tenemos. ¿Alcanza para una manzana o menos? No, mucho menos. O sea, para una manzana se necesitan 8 quintales de abono. Este gobierno da 1 quintal. Ya se dijo todo. Buenos días, Francisco. Luis hace mencionar que este gobierno trabaja espontánea. A lo que él llama espontáneo trata de ver como invertir. Por ejemplo, el año pasado se pensó entregar 4,000 semillas, de la cual se entregaron 6,000 semillas y ahora se dieron mucho más de 6,000 el 28 de abril. Mencionando también que se encuentra el fenómeno del Niño, como que del Ministerio de Obras Públicas. Mire, fueron 600,000 paquetes agrícolas que entregaron el gobierno el año pasado el gobierno, supuestamente. ¿Qué pasó con esos 600,000 paquetes? ¿Cuál fue la producción que tenemos? Según el ministro de Agricultura, es que tuvimos una producción histórica. Revise, váyase a los mercados, supuestamente no hay. Inclusive 15 días después que el ministro de Agricultura dijo que íbamos a tener o que tuvimos una producción histórica, el ministro de Educación salió diciendo que no había frijol en los mercados, que no había maíz. O sea, y entonces ¿dónde está la producción histórica? O sea, que al final de cuentas el paquete agrícola ayuda, pero no resuelve el problema. Decimos el 5% del costo de producción. El gobierno está dándole, pero a los ricos. A todos los pobres los ha dejado porque hay familias que tienen todos los hijos de Estados Unidos y no siembran, no necesitan nada. Por eso sí se les ha dado a todos. ¿Hay mano de obra? Mano de obra, hay escasez de mano de obra. Nosotros dijimos, o hemos dicho en una conferencia de prensa cuando dimos nuestras proyecciones, que son dentro de las causas que para disminuir la producción agrícola este año. Pero así va en escala. O sea, en vez de ir subiendo la producción, como va aumentando la población, va en disminución. Este año la producción agrícola en relación al 2021 bajó un 33.53%. ¿Tanto? ¿La tercera parte? Sí, prácticamente. O sea, en el 2021 la producción que hubo fue de 28.800.000 quintales. En el 2022 la producción fue de 19.900.000 quintales. Hola, Francisco, buen programa. Triste oposición, su cantaleta, todo lo que el dictador hace es electorero. Tengo nota de voz, adelante. Para el 76168383, adelante. Buen día, qué buena temática la que están abordando esta Gracias. mañana. Como especialista en café, debo de decirle que he visto con bastante preocupación que el café que se les está proporcionando a los cafetaleros que tienen menos de 7 manzanas no es un café que reúne las condiciones suficientes y necesarias para una buena plantación en un futuro próximo. Se les está dando un café que proviene de variedades que no están comprobadas que sean las más resistentes al cambio climático y a los efectos de la roya o de otras enfermedades en café. También se les está dando un café que viene en bolsa muy pequeña. El sistema radicular de esos arbolitos no es el suficiente para ser desarrollado en óptimas condiciones en plantación. Ese café que se les está dando y los insumos que se les está dando a los cafetaleros que tienen menos de 7 manzanas es producto de un préstamo del Banco Mundial, ¿verdad? No se sabe si es reembolsable o no, lo cual es bueno, pero sí proviene del Banco Mundial. Lo está administrando el Ministerio de Agricultura.
pero sí no reúne las condiciones técnicas, agronómicas que debe de componer un vivero en óptimas condiciones. Definitivamente, y no solo la cuestión del café tiene ese problema. Por ejemplo, este año, en febrero de este año, el viceministro de Agricultura en un programa de la tele salió diciendo que estaban trabajando una semilla de alto rendimiento de maíz para entregárselo a los productores. Sí. Inclusive se atrevió a decir que esa semilla iba a producir 45 toneladas por manzana. Al final siguen dando la misma semilla que han dado año con año, o sea, el H59. Esta semilla al inicio tenía todas las características buenas. El rendimiento promedio era 50.2 quintales por manzana, y este año, o el año 2022, el rendimiento fue de 44 quintales por manzana, o sea que en vez de subir, disminuyó. O sea, al final de cuentas nosotros miramos que poco a poco va bajando la calidad de semillas que entregan. El año pasado en la zona de Oriente, como ya se había terminado la semilla que producen los productores nacionales, el H59, el gobierno compró semillas de Guatemala y Nicaragua, y esa semilla no le germinó al productor nacional de Oriente. O sea, hasta ahí llegamos nosotros, y no es que querramos atacar al gobierno local. Inclusive nosotros hemos dicho y hemos apoyado a los ministros de Agricultura en varias ocasiones. Hemos ido a la Asamblea Legislativa con ellos. Fuimos con el ministro Pablo Arlinson, fuimos con el ministro David Martínez a la Asamblea, fuimos con el ministro Enrique Paradas a la Asamblea a buscar cómo apoyar propuestas que ellos han hecho y que los parecían bastante interesantes para el sector agropecuario. O sea, nosotros, si miramos que las cosas van bien, nosotros las apoyamos, pero si van mal también las criticamos. No se vale entregar cheques en blanco. O sea, no, si el ministro de Agricultura no está realizando su trabajo, ¿por qué lo vamos a decir que lo está realizando? Entonces ese es el problema, y ese es el problema que tiene mucha gente, que al final se vuelve fanático. Está llegando menos comida a su hogar, pero ellos siguen diciendo, no, el gobierno está haciendo todo bien, y es mentira. Pues, o sea, se habla en base o con base a la realidad. Con base a la realidad, o sea, números. Con números. O sea, nosotros no estamos diciendo, mire, esto lo estamos inventando, estamos tratando de... Usted puede ir al campo y puede ver al productor y dígale y pregúntele cómo está la situación, cuál ha sido el apoyo que ha tenido de parte de este gobierno. O sea, ese es el problema. El problema que hay es que la gente del gobierno no entiende esta situación, que nosotros hacemos esto, denunciamos lo que no se está haciendo para que busquemos que busque el gobierno cómo hacerlo. A todos los licenciados de guerra nos deberían de dar un paquete agrícola el gobierno, ya que somos discapacitados. Tengo un familiar que siembra chile verde. Solo el hecho de cosecharlo y sacar adelante cada cosecha es hazaña, porque no tiene apoyo de nada, y venderlo es más difícil. No lo dejan en el mercado. ¿Qué se puede hacer? Que ahí es donde entran los intermediarios, ¿o cómo es que exacto, intermediarios, comerciantes, coyotes. Los coyotes, que es el que llega a comprarle al productor y él lo revende. Exactamente, o sea, llega al campo a comprar. Y el otro problema que tenemos, como no somos autosostenibles en cuanto a la producción de hortalizas, viene productos de Guatemala, que es los costos de producción de Guatemala son mucho más baratos que aquí. ¿Por qué? El costo de los insumos agrícolas no pagan IVA en Guatemala, y nosotros hemos hecho la solicitud a la Asamblea Legislativa, la eliminación del IVA a los insumos agrícolas. Hemos hecho solicitud de una reforma a la ley del agua para que se elimine por ley el cobro del uso y aprovechamiento del agua para el sector agropecuario, y hasta el momento está durmiendo el sueño de lo justo
de parte en la Asamblea Legislativa. Le hemos solicitado a la gente de la Asamblea Legislativa, al ministro de Agricultura, al gobierno en turno: señores, es necesario crear la reserva estratégica. No tenemos una reserva estratégica. Se le felicita al señor Treminio por luchar en beneficio del pueblo campesino. No se puede trabajar con personas prepotentes que representan a este gobierno. Sigamos adelante. Luis, ¿qué pasó con el vaso de leche? O sea, son las cosas que el gobierno no está haciendo. El vaso de leche es el que se le da a los estudiantes a los estudiantes de la escuela pública. No sé. Se le compraba al productor nacional. Era una forma de beneficiar a los estudiantes y una forma de beneficiar también al productor agrícola. Y eso era lo que nosotros estamos diciendo. O sea, esas son las propuestas que nosotros decimos. El gobierno en el 2021, en vez de comprar localmente, se fue a Sinaloa a comprar el maíz y el frijol. Y el argumento fue para que no se acabara. Supuestamente para que no desabastecer el mercado, pero la situación es que nosotros estábamos, o sea, la producción del 2020 fue una producción bastante buena, teníamos suficiente producto, estaba saliendo el producto, el precio del producto que estaba saliendo, por ejemplo, el caso de maíz, estaba a $12 y el ministro de Agricultura, Pablo Arling, que lo compró a $13.50 en Sinaloa, más transporte, o sea que prácticamente él lo compró con $2.50 arriba del precio nacional, o sea, y esa situación si la decimos, la gente que aplaude incondicionalmente al gobierno dice que estamos nosotros en contra del gobierno, o sea, y no es así. Muy buen día, Francisco Gómez, éxitos. Yo escucho la 106.9 radio. Estamos hartos de este gobierno corrupto. Buenos días, excelente programación, 106.9 FM radio. En San Vicente ya entregaron el paquete agrícola, dicen. Sí, San Vicente, o sea, la zona de Oriente no la han entregado. O sea, y se supone que a nivel nacional tuvo que haber, el ministro de Agricultura dijo que a más tardar en finales de mayo iban a tener cubierto el país de paquetes agrícolas. Lastimosamente, al inquilino de casa presidencial y a sus ineptos funcionarios no les interesa la agricultura. Lo único que les interesa es tener a la gente idiotizada para mantenerse en el poder. Buenos días, Francisco, excelente entrevista. Saludos. Entre otros comentarios, Luis, ¿qué podemos concluir? ¿O qué esperanzas hay? Ahorita con este gobierno no tenemos mayor esperanza, o sea, ya estuvo. ¿Y ustedes continuaron han intentado seguir con acercamiento con el ministro de Agricultura? Hemos buscado acercamiento. ¿Cuál es el actual ministro? Oscar Guardado. Oscar Guardado es el actual ministro de Agricultura. Hemos tratado de, inclusive para evitar que rechazo, hemos intentado buscar cómo reunirlos o que las organizaciones se reúnan por aparte. No se ha conseguido. Nomás se dan cuenta que es de campo, ya no les dan audiencia. Entonces ese es el problema que tenemos. O sea, y nosotros insistimos en que no tenemos absolutamente nada en contra del gobierno. Lo que estamos criticando y diciendo no se está haciendo nada por el sector agropecuario. Pudimos haber por lo menos disminuido el impacto de la crisis alimentaria. Nosotros desde marzo del 2022 se lo dijimos, se avecina una crisis alimentaria, no hicieron caso. En vez de disminuir la situación, el impacto se está profundizando, el impacto está creciendo cada vez más, el impacto de la crisis alimentaria, y al ritmo que vamos, prácticamente 2024 va a ser un año bastante de crisis para el sector agropecuario y para el consumidor nacional. Si nosotros no logramos abastecer el mercado, lógicamente vamos a seguir dependiendo de las importaciones, y el producto que viene de importaciones decimos que es de muy mala calidad, tiene 5 años de estar embodegado y tratado con químicos. ¿Va a haber producción? ¿Va a sembrar?
Estamos esperando. ¿Pero qué se espera? Si ya se sabe que es el niño. Sí, pero los agricultores están confiando en los pronósticos que está dando el NOAA. Nosotros le venimos dando seguimiento. El NOAA está dando informes cada 2 meses. Ahorita en julio da el tercer informe del año. Los agricultores, si el NOAA reafirma esa situación del niño, no van a sembrar en Oriente, y principalmente Postrera. Estamos hablando que en Postrera se siembra el 75% de la producción de frijol, el 100% de la producción de sorgo y el 20% de la producción de maíz. Esto hace un cálculo de 6.200.000 quintales de granos básicos que se siembran en Postrera. Bueno, Luis Herminio, presidente de Campo, la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Es más fácil decir Campo. Muchas gracias por venir, no con tan buenas noticias, ¿verdad? Sí, y nosotros cuando vamos a los medios de comunicación quisiéramos llevar buenas noticias, pero el problema es que no podemos engañar al pueblo, no podemos engañar a los consumidores diciéndole que vamos a tener una excelente producción. Es la realidad. La realidad es que no tenemos buenas noticias para poderle decir al pueblo salvadoreño y a los consumidores. Bueno, éxitos en lo que se pueda, Luis. Saludos a la familia y gracias por venir. Gracias a vos, Francisco, y un saludo nuevamente a los oyentes de la 106.9 Radio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a toda mi estoica gente de Campo, que con esfuerzo y sacrificio aportan al resto de salvadoreños. Dejen su like. Cuidado con el micrófono. Sí, casi botó el micrófono, es cierto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana es asueto. No, para ustedes. Nosotros acá vamos a estar al pie del cañón. Siempre me preguntan, ¿y ustedes descansan? Ustedes cuando encienden la radio, el día que sea, siempre está sonando. La televisión siempre, los periódicos, ahí estamos siempre. Así que para nosotros es diferente. Este es un apostolado que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Así que mañana muy temprano vamos a estar compartiendo con todos ustedes la señal del 106.9 FM Radio. Agradeciendo su sintonía, continúe con nosotros. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Sintoniza todos los viernes. Homenajes. Un tributo a los grandes exponentes de la música en español.